Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, vamos al cristalazo con Rafael Cardón. Es viernes, es buena hora. Hay algunos libros. Ahora se los voy a pasar a Rafael, pero primero te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte a ti y a También todos. quieres hablar de fútbol. No me digas, Mira, no me digas. no, Pepe, de fútbol no. Yo quiero hablar de la otra cara del fútbol, la que tiene que ver con la política. Y la que tiene que ver con una enorme corporación, que por sus características yo llamaría que es un enorme cártel, después del de Medellín, o después del Golfo, o cualquiera de estas organizaciones criminales, la Cosa Nostra, o lo que me quieras decir. La FIFA es una organización que está cómodamente asentada en Suiza, ¿no? donde muchas canalladas se cometen al amparo de la neutralidad y de las cuentas secretas y los bancos y todo ese asunto, ¿no? Cosa que no es culpa de los suizos, es una facilidad que tienen muchos hombres de negocios para hacer negocios de una manera más rentable y más saludable para sus intereses. La FIFA, según dicen los jilgueros del deporte, afilia a más países que la Organización de Naciones Unidas. Que tiene 192. Lo cual es falso, absolutamente falso. Porque no afilia a países, afilia a federaciones. Y las federaciones no son órganos públicos. Las federaciones son la suma de, como aquí en México, son la suma de los intereses de un grupo de empresarios que, así como algunos tienen líneas de camiones o empresas de televisión, tienen equipos de fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol es un negocio. Y qué bueno que sea un negocio, porque si no, no existiría. Si fuera simplemente un deporte de voluntarios y de personas entusiastas, adoradores del músculo y el balón, pues no habría el gran espectáculo mundial internacional del fútbol. Qué bueno que sea un negocio, qué bueno que deje dinero, qué bueno que algunos jugadores se hagan famosos, ricos, importantes. Todo eso no lo voy a atacar, ni me parece reprobable. Lo que me parece reprobable es que los gobiernos, en un afán de congraciarse con la facilidad populachera que da el deporte, le permitan a una federación privada apropiarse de todo. La selección nacional. No, es la selección de una federación de fútbol, que tiene el número de equipos que tiene, las divisiones que tiene y punto. No es la nación mexicana la que participa en la conformación de una selección de deportistas. No lo es. No es el país el que juega. Juegan los deportistas profesionales afiliados a una federación. Pero en todas partes del mundo la FIFA ha convencido a los políticos de que les conviene hermanarse con los anhelos deportivos, sobre todo del fútbol, que es el deporte más popular, porque es el deporte más elemental, porque tiene muy pocas reglas y porque tiene mucho movimiento y mucha vistosidad. No es un deporte cerebral como el béisbol, no es tan complicado, es muy fácil. Ver y jugar fútbol es muy fácil, ¿no? Digo, cascareando ahí, como todos lo hemos hecho de jóvenes, ¿no? Hay un momento en que los estados nacionales se pliegan a la FIFA. Yo fui testigo de uno de esos casos. En el año 85 hubo un terremoto pavoroso en México que causó muchísimas muertes. Todo el mundo quiso ayudar. Los mexicanos todos ayudaron. Ahí emergió esta sensación de la solidaridad entre todos nosotros. Y la FIFA tenía un mundial de fútbol poco tiempo después en México. El terremoto fue en septiembre. Y entonces la FIFA vino a México, pero no vino a ayudar. Vino simplemente a exigir que los cuadernos con los cargos, que son los requisitos para que la FIFA acepte que un país organice, endeudándose el país, no la federación, un torneo de Copa del Mundo, cumpliera rigurosamente con sus obligaciones. Y ellos vinieron a supervisar los estadios y a dictar las medidas y a ver qué va a pasar aquí y por qué hay una gotera y por qué la cuarteadura y por qué esto y por qué el otro. Y el gobierno de México simplemente aceptó todo.
Tú dirás, bueno, es que es por la popularidad de un presidente. Pues ni tanto, porque de la inauguración al presidente de entonces todo el estadio le silbaba. ¿Por qué? Pues porque estaba allí, ¿no? Como le silbaron a Díaz Ordaz, y como le silbaron a Calderón, y como le van a silbar a Peña si va a la inauguración de un mundial en México, cosa que no va a ocurrir. Pero en los estadios la gente va a silbar, y a gritar, y a tomar cerveza, ¿no? El motor del fútbol es la chela, ¿no? El motor del fútbol no es la afición por el fútbol. El motor del fútbol es el desahogo, el alarido, la fiesta del alarido. Entonces yo digo ahora, cuando estamos viendo cómo se les resquebraja un negocio a ellos toman las medidas necesarias para que el negocio garantice no el papel del equipo mexicano en la Copa del Mundo, que ya sabemos que será mediocre y de extrema, pues, del 7 para abajo, del 8 para abajo, del 9 para abajo, ¿no? Ya lo sabemos, ni siquiera tienen que ir para demostrarnos lo mal que van a jugar, los dirija el Piojo o los dirija la Pulga o los dirija quien los dirija. Si bajara el Divino Redentor, la selección nacional seguiría perdiendo en los mundiales. El famoso quinto partido, y 14 técnicos han tenido en los últimos años y no ha habido uno que los lleve más allá de la más pavorosa mediocridad. Pero mediocre o no una selección, vende tiempo, vende aire, vende patrocinadores. Y todo el mundo quiere ser patrocinador oficial. ¿Qué significa patrocinador oficial? Patrocinador que lo traen aquí en el pegote, o que dice, tome usted la bebida fulana, ahora ya con impuestos, ¿no? Que es patrocinador oficial de la selección nacional, o póngase goma para el pelo, que es patrocinador oficial de la selección nacional. ¿Y todo es para qué? Para embaucar a los consumidores, para embaucar al público y para engañar a los aficionados. Entonces yo creo que ya debería un poco el gobierno de la República tomar una pequeña distancia. Sí, que los reciban, sí, que los abanderen, sí, pero en la CODEME, ¿no? Y si ganan la Copa del Mundo, entonces que paseen por el Paseo de la Reforma con el presidente de la República por delante, ¿no? Pero ya estuvo bien de que los políticos mexicanos se alimenten de los fracasos de sus deportistas, ya que no se pueden alimentar de las victorias de sus jugadores. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias. Gracias, buena Ahora, noche. ¿más libros? Vamos a corte, si te parece. Vamos a corte y nos echamos los book. Y vemos los libros. Vamos a una pausa y regresamos con usted.